20, verso número 7. Cuando usted lo haya encontrado, confirme con un amén. Que le salga del alma, que le salga de los huesos. Lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Por cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, un fuego ardiente metido en mis huesos, Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oremos al Señor en esta noche o en esta tarde para hablar la unción hasta los huesos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos porque tú eres el dador de todo poder y de toda gracia. Señor, tu palabra recobre vida en los corazones que hoy necesitan aliento, fortaleza y restauración. Comienza a preparar el ambiente. Que tu nombre sea hoy grandemente glorificado. Señor, solamente a ti te daremos en todo momento la alabanza y la gloria, porque usted es el que hace todas las cosas. En el nombre de Jesús, un aplauso fuerte de tu pueblo, recíbelo en esta hora. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús? El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, y es acerca de la unción hasta los huesos. Porque todo buen cristiano y todo buen ministro debe anhelar, debe ansiar tener una unción poderosa, ser usado grandemente por Dios, tener la revelación, los milagros, la visión amplia que Dios puede dar por medio de su Espíritu y la unción. Nosotros como iglesia pentecostal no somos una iglesia solo de nombre. Nosotros tenemos la experiencia día a día con el Espíritu Santo. Para nosotros el Espíritu Santo es tan real y tan cierto como el aire que respiramos. Para nosotros el Espíritu Santo es la vida. Para nosotros el Espíritu Santo es el poder. Para nosotros el Espíritu Santo es Dios mismo en persona. Y hoy hemos hallado la historia del lamento de Jeremías. Y en esta historia encontraremos que este profeta no era cualquier profeta. Era un profeta de unción, de poder, aleluya, que aparentemente Elías era un hombre de fuego, porque hacía descender fuego del cielo, pero Jeremías tenía más que un fuego, más que un poder, la unción la tenía metida hasta lo profundo de las médulas de sus huesos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? Y en la Biblia usted encontrará gente que eran como huesos, pero huesos secos. En cambio Jeremías tenía sus huesos, los tenía tan llenos de unción y tan llenos de poder. Cuando Eliseo se murió, hasta sus huesos después de muerto seguía sanando.
porque es necesario que la unción se nos meta hasta lo más profundo de nuestros seres. No solamente en nuestra alma debe estar la unción, no solamente en nuestro espíritu debe estar la unción, sino más allá de eso, la unción debe controlar nuestro cuerpo, nuestros impulsos, nuestra mente, nuestro corazón. La unción debe gobernar toda nuestra vida, meterse hasta los huesos, hasta los huesos, hasta los huesos. Alaba la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Me sedujiste, oh Jehová, dice Jeremías. Fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuántas veces hablo, doy voces y gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, dice Jeremías, como un fuego ardiente. Había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta es la historia del hombre que tenía metida la unción hasta los huesos. Esta es la historia del profeta Jeremías, el hombre que tenía la unción metido hasta las médulas de sus huesos. Un hombre que no era cualquier profeta, y por amor a Dios y por la palabra de Dios empezó a sufrir escarnio por las profecías. Tanto Judá, Jerusalén e Israel, todos menospreciaban a Jeremías, lo vituperaban, lo menospreciaban, lo hacían escarnio. La Biblia dice que Jeremías, atravesando las pruebas más difíciles como ministro, Dios lo ayudó en medio de su lamento, porque Jeremías tenía metida la unción hasta los huesos. Hasta los huesos. Y hay gente que hay que empezar a meterle la unción ahora mismo hasta los huesos. Hay gente que hay que empezarle a meter la unción hasta lo más profundo de su ser. Porque hay gente hoy dentro de las congregaciones y dentro de los grupos musicales y dentro de un montón de predicadores y ministros que viajan hasta por todo el mundo, que no tienen ni unción ni para matar hasta los moscos, no tienen unción para nada, no tienen unción para salvar almas, no tienen unción para echar fuera demonios, no tienen unción para traer avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque se han confiado en la letra, se han confiado en su voz, se han confiado en su intelecto, y Dios quiere meternos unción hasta los huesos, hasta los huesos, hasta los huesos, hasta los huesos, para que su nombre sea glorificado en esta hora. Alaba la gloria de Dios. Oh, Basara Bacara Basaya. El lamento de Jeremías es una historia, una narración donde vemos la dificultad que atraviesa todo ministro de Dios, todo verdadero profeta de Dios. Me sedujiste, oh Jehová, dice Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Dios se había convertido en el Dios más fuerte que los fuertes para Jeremías. Dios era el Dios que lo dominaba, el Dios que lo gobernaba. Y dice, y me venciste, porque nosotros no podemos luchar contra Dios. No hay alguien que pueda sostenerse de pie delante de su presencia.
Porque toda rodilla se doblará ante la presencia de Jehová. Porque cuando su presencia desciende en un lugar, cuando su unción toma dominio de una congregación, cuando la unción toma dominio y poder de un predicador, de un apóstol, de un pastor, de un cantante, de un músico, cuando la unción toma control de un líder de la iglesia o de un miembro de cualquiera de la congregación simple, cuando la unción cae, aleluya, esos lugares tiemblan, porque de la presencia de Jehová tiembla la tierra. Tembló el monte Sinaí, tembló cuando la gente se metía a orar en la iglesia primitiva. Los lugares donde se congregaban temblaban por la unción de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? La unción hasta los huesos. Y esta no es una sencilla unción. La unción que tenía Jeremías era una unción concentrada. Era una unción poderosa. Y Dios tuvo que seducirlo a Jeremías. Y Dios tuvo que ser más fuerte que él y vencerlo. Cada día he sido escarnecido, decía Jeremías. El profeta de Dios cada día era escarnecido. Cada cual se burla de mí. Era escarnecido y se burlaban de él. Como profeta de Dios, de Jehová, Jeremías era vituperado. El pueblo escarnecía a Jeremías. Jerusalén, Judá y los pueblos aledaños, cuando Jeremías hablaba, para ellos era nada más que sus palabras motivos de burla. Jeremías era escarnecido cada día. Cada día se burlaban de él. Quizás esa es la etapa que tú estás atravesando como predicador, como ministro o como miembro de la iglesia. Se burlan porque eres cristiano. Se burlan quizás porque tú predicas la palabra en los parques, en los colectivos. Quizás has dejado tu empleo por servirle a Dios. Quizás has abandonado todo por seguirle a Cristo y eres motivo de burla, eres motivo de desprecio. Pero dice la Biblia que los pobres en espíritu serán exaltados porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero lo que yo quiero decirle es que la unción debe estar metida hasta los huesos. Debe estar metida hasta los huesos para que usted tenga estabilidad en su llamamiento. En esta historia donde Jeremías se revela que la unción lo seducía, la unción estaba metida en su corazón, la unción estaba metida en los profundos de sus huesos, aleluya, en su carne, en su mente, en su piel, en sus músculos. La unción estaba en Jeremías. Y cuando Jeremías atravesaba la etapa del escarnio, y cuando Jeremías atravesaba la etapa del desprecio y de la burla, quien lo sostenía y lo mantenía en pie hasta que cumpla el ministerio era la unción que estaba metida hasta los huesos. Era la unción que tenía metida hasta lo profundo de su ser. ¿Cuánto alaba la gloria de Jesús? Alaba la gloria de Dios en esta hora. ¡Alábalo! La unción hasta los huesos. Hace falta que la unción se nos meta hasta los huesos. Cuando la unción se nos mete hasta los huesos, cuando la unción se nos mete hasta las médulas,
Cuando la unción controla nuestra piel, nuestra carne. Cuando la unción no solamente está dentro de nosotros, sino también fuera de nosotros. Cuando esa unción está hasta los huesos. La Biblia dice que la iglesia primitiva recibió la unción del Espíritu. Recibió la unción del Espíritu. A tal punto que dice la palabra del Señor que la gente, cuando miraba a los primeros cristianos, cuando cayó la unción, los veía como ebrios. Hechos capítulo 2. Los veía como borrachos, como que estaban drogados, como que estaban locos, como que estaban mareados. Pero estos cristianos que recibieron la unción dentro de la iglesia, cuando salían de la iglesia, le llamaban cristianos. La unción estaba metida hasta los huesos. Dentro de la iglesia se llenaban del Espíritu y hablaban en lengua. Pero cuando estaban fuera de la iglesia, la gente le seguía llamando cristiano, porque la unción estaba metida hasta los huesos, hasta sus costillas. La unción estaba metida en todas partes de sus huesos. Y eran cristianos en la iglesia y eran cristianos fuera de la iglesia, porque la unción se les había metido hasta los huesos. Hoy vemos en muchas iglesias, hoy vemos en muchos templos evangélicos que dentro de la iglesia profetizan, otros hablan en lengua, otros danzan, y cuando entran al templo le dicen: ahí llegó la hermana tal, ahí llegó el hermano fulano. Pero cuando salen a las calles y usted habla con sus amigos no saben que ellos son cristianos, porque viven como los mundanos, viven como los impíos. ¿Saben por qué? Porque se manifiestan con el toque de la unción. Pero más que el toque de la unción, hay que meter la unción hasta los huesos. Hay que meter la unción hasta los huesos. Hay que meter la unción hasta los huesos. Hasta los huesos, hasta los huesos. Hay que meter la unción hasta los huesos. Alaba la gloria de Dios. Oh, Bashi Karabakarabasaya. Oh, Rabashi Karabakarabasaya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. La unción hasta los huesos. La unción debe ir más allá. Debe tomar control de nuestro cuerpo. Hoy vemos un montón de cristianos con doble vida. Cristianos en la iglesia, pero en las calles son mundanos, paganos, peloteros, insultan a la madre, maldicen a quien sea. Y usted se pregunta: ¿pero cómo? Si dirige en la iglesia, si predica en la iglesia, si canta en la iglesia, si es diácono en la iglesia, si es el guitarrista de la iglesia. Hay gente que hace lo que puede hacer, pero no hace lo que la unción le dice que haga. Y es por eso que dentro de la iglesia se está viendo mucha hipocresía, porque la unción no está metida en los huesos. Dentro de la iglesia se está viendo mucha mentira, porque la unción no está en los huesos. Dentro de la iglesia se está viendo solamente un montón de gente que aparenta algo que no lo es, porque una vez que sale de la puerta de la iglesia y se levanta de la silla donde se sienta, se convierte peor que un impío y un pagano, porque no tiene la unción metida en los huesos, porque la unción no lo ha ministrado. Oh, Bashika la Bacarabasaya. Cuando los huesos tienen la unción, cuando los huesos tienen la unción, todo tu rostro resplandece. Kabasika la Bacarabasaya. Y yo quiero decirles que hoy Dios les va a meter a muchos la unción por los huesos. Jeremías tenía la unción metida en los huesos. Cada día era escarnecido. Jeremías era burlado. Jeremías estaba atravesando como profeta de Dios, ministro de Dios. Estaba atravesando la etapa
donde Dios prueba a los hombres de Dios si en verdad tienen o no tienen la unción. Porque a veces son cosas que se ven dentro de la iglesia y uno se pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Si dentro de la iglesia habla en lengua más que el apóstol Pablo. Si dentro de la iglesia danza más que un torbellino. Si dentro de la iglesia, mire, corre tanto que ni la policía lo puede alcanzar. Pero después que termina todo eso, después que se acaba toda esa manifestación, sigue siendo la misma mundana, sigue siendo el mismo pagano, se sigue vistiendo como impío, sigue hablando como los de afuera, como los inconversos. ¿Sabe por qué? Porque se ha conformado con una simple unción, se ha conformado con una simple manifestación, se ha conformado con un simple toque. Pero Dios no quiere que la iglesia esté tocada o simplemente reciba una influencia por ahí, más o menos. Dios quiere es llenarnos. Jeremías estaba lleno, estaba tan lleno, que la unción se les había penetrado hasta los huesos, hasta los huesos, hasta los huesos, hasta los huesos. ¿Cuántos alaban la gloria? Porque cuantas veces hablo, dice Jeremías, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. Porque la palabra de Jehová, dice el profeta, me ha sido para afrenta y escarnio. O sea que Jeremías era un profeta que cuando profetizaba, en vez de tener un pueblo agradecido, un pueblo que bendecía a Dios por ser un profeta de Dios, cada profecía que Jeremías daba venía destrucción, venía violencia, porque la palabra de Jehová le había sido por afrenta y por escarnio a su nombre. Entonces es la etapa que todos atravesamos, la etapa de la afrenta y la etapa del escarnio, porque todo ministro debe pasar esa etapa de afrenta y escarnio. Cristo la pasó. Lo que pasa es que Cristo pudo ser victorioso porque la unción la tenía metida hasta los huesos. Y los apóstoles, Juan el Bautista, un hombre que fue capaz de soportar la sentencia de muerte que le hicieron. A Juan el Bautista lo sentenciaron a muerte y le cortaron, como usted sabe la historia, le cortaron la cabeza. Pero ¿quién puede resistir una sentencia de muerte? Como cristiano, para que usted pueda resistir una boleta que le llega que está sentenciado a muerte, para que usted la resista, tiene que tener metida la unción hasta los huesos. La unción hasta los huesos. El apóstol Pablo recibió la sentencia de muerte, y a Pablo lo sentenciaron por causa del evangelio a que tenía que morir. Pero Pablo soportó la sentencia de muerte y fue a la guillotina, porque Pablo era un hombre que también tenía metida la unción hasta los huesos. Y vemos a Juan sentenciado a muerte en una prisión. Allí recibe Apocalipsis, pero ser desterrado a cadena perpetua, cualquiera no acepta ese nuevo estilo de vida, o lo que le queda por delante, morir dentro de una cárcel. Los historiadores dicen que el apóstol Juan era un hombre que tenía las rodillas con callos de 2 centímetros, porque era un hombre de oración, era un hombre de clamor,
era un hombre de humillación. Y por eso él soportó morir en la isla de Patmos, rodeada de tiburones. Aceptó morir por causa de Cristo, porque Juan tenía metida también en sus huesos la unción de Dios. El problema es que ahora se ve dentro de la iglesia un montón de gente que dice: yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Hoy se ve dentro de los templos predicadores hablando y motivando a la gente: hermano, si nos vienen a coger presos por decir la verdad, pues dejémonos coger presos. Y si nos quieren matar por Cristo, dejémonos morir. Pero a veces cuando viene la realidad y aparecen los terroristas, aparecen los sicarios, aparecen los criminales o la policía, los primeros que hablan son los primeros que corren. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la unción hasta los huesos. Y ahí ve usted evangélicos en las cárceles, sentenciados a muerte, y comienzan a hacer convenios. Tratan de hacer contactos hasta con el Papa, para que el Papa intervenga y los libre de morir en las cámaras de gases, los libre de morir en la silla eléctrica, los libre de morir en cualquier caso por causa del evangelio. Vemos evangélicos desesperados por no morir, queriendo hablar con el presidente, abogados, metiendo dinero. Yo me pregunto, ¿por qué la gente hoy no está dispuesta a morir por Cristo? Porque están vacías de la unción, porque no hay Espíritu Santo. Y esta carne es cobarde, esta carne es miedosa, esta carne tiembla cuando ve la pistola, esta carne tiembla cuando ve el cuchillo, esta carne tiembla cuando ve la bomba, esta carne tiembla cuando ve al criminal, porque esta carne es una carne, una raza caída. Por eso es que hay que meterle la unción hasta los huesos, la unción hasta los huesos, hay que meterle la unción hasta los huesos. ¡Alaba la gloria de Dios! ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cabarabasica la bajaya. La unción hasta los huesos es la evidencia de un cambio de vida. Esto no es asunto de que yo ya sé hablar en lenguas. Esto no es un asunto de que yo ya me aprendí unos cuantos textos. El cambio de una persona, el fruto espiritual, el nuevo nacimiento, el cambio de vida, viene en una persona cuando la unción se le ha metido hasta los huesos de su carne. Oh, basandaraba carabasoa. Las iglesias liberales son iglesias nada más de conocimiento. Las iglesias liberales no nos entienden. Por mucho tiempo hemos sido catalogados como los legalistas. Los pentecostales somos considerados por los liberales como legalistas. Dicen, en esas iglesias pentecostales las mujeres no se arreglan. Mírenlas con faldas largas, mírenlas ahí sin ponerse un poquito de maquillaje, mírenlas ahí, no usan ni arete. Y muchas hermanas se confunden porque ven que esas profetas profetizan y tienen sus atuendos, los peinados modernos, sus ropas sensuales, sus ropas de fiestas. Entonces hay evangélicas que dicen, pero si Dios la usa, pero si ella es pastora de una iglesia, pastor de una iglesia, y se va a la playa y se pone hilo dental y se va a la playa y se baña en traje de baño, entonces la gente se pregunta, y sale en la televisión, ha escrito un libro, pero usted le ve la apariencia, es igual a las del mundo. ¿Sabe por qué sucede eso en el evangelio?
Porque hay gente que no tiene unción en los huesos. Cuando la unción se les mete en los huesos, entonces esta carne toma otro giro. Entonces esta carne toma otra personalidad. Entonces este cuerpo se hace diferente, habla diferente, camina diferente, piensa diferente, mira diferente, oye diferente. Eso es cuando la unción se le ha metido hasta los huesos, se le ha metido hasta los huesos, hasta los huesos. Alaba la gloria de Dios. Shamahaya. Cuando la unción viene hasta los huesos, hay un control de Dios. Lo que pasa es que ahora la gente, ahora ustedes, un poco de gente en los altares, que no se les puede llamar siervos de Dios sino artistas. El mundo artístico está en el altar. Por eso es que cuando usted va a las iglesias grandes y famosas que salen en la televisión, a los que usted ve cantar, usted está viendo el doble de Luis Miguel, el doble de Paloma San Basilio, el doble de Juan Gabriel, el doble del Puma. La otra vez vi el doble del Puma ahí, con raya en medio y el pelo como medio de gorra, y cantaba como el Puma. Y usted ve en los altares un montón de artistas, porque la unción de los artistas se le ha metido a ellos. Pero cuando un cristiano, una sierva, un siervo de Dios, se le mete la unción hasta los huesos, cuando usted lo ve cantando, predicando, usted lo ve a Dios mismo que está ministrando su vida. Usted lo ve a Dios mismo hablando su corazón. Usted lo ve a Dios mismo rompiendo las cadenas. Por eso que antes de pararme aquí, yo le digo: Señor, méteme la unción hasta los huesos, para que cuando me vean parado a mí en el altar, no me vean a mí, sino que te vean a ti. Y cuando la gente lo ve a Dios, la gente cree y es edificada. Pero cuando usted sale con su orgullo y con su diplomacia, llamamos al abogado, y de verdad que cara de abogado tiene, porque cara de estafador tiene. Llamamos al licenciado: ay, pasa grande licenciado. Y se ve que es de los licenciados que piden plata para hacer pasar de año. Llamamos al policía que va a predicar la palabra de Dios, y tiene cara de policía, tiene cara de sargento, cara de criminal. Pero cuando el policía, el criminal, el profesional, el científico, la tendera, la ama de casa, la empleada, se entrega a Cristo, no se les ve ninguno de sus títulos, se les ve la gracia de Dios. Porque la unción se les ha metido hasta los huesos. Se le ve la presencia de Dios, porque la unción le brilla y le resplandece en los huesos. ¡Alaba la gloria de Dios! Y Moisés, siendo un criminal, ¿por qué Moisés cambió y se hizo en el hombre más manso de la tierra? Porque la unción la tenía hasta los huesos. Y Zaqueo, ¿por qué después de ser un saqueador, un ladrón, cambió de vida y le devolvió a la gente el duplicado y a otro cuadruplicado? Porque la unción se le metió hasta los huesos. Y Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, se hizo un misionero, un siervo de Dios, porque la unción se le metió hasta los huesos. Hasta los huesos, hasta los huesos. Se le metió la unción hasta los huesos. Se le metió la unción hasta los huesos. ¡Alábalo! Y me dije: no me acordaré más de él. Jeremías, con tantas pruebas que tenía, con tanto desprecio,
decía: no me acordaré más de él. Si puede entender esto, ¿sabe lo que quería Jeremías? Apartarse. Mucha prueba. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Iba a enterrar su ministerio. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, mire lo que dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego que ardía, un fuego ardiente, un fuego que quemaba, un fuego ardiente metido hasta mis huesos, metido hasta mis huesos, hasta mis huesos. Me imagino que si a Jeremías le tomaban una radiografía, esos huesos salían como una brasa de llama, como un hierro que están fundiendo al rojo vivo. ¿Cómo están tus huesos con Dios? Gente llenos de artritis, que ni la mandíbula pueden moverla para cantar y alabar. No pueden ni batir las palmas. Hace falta que Dios te meta la unción hasta los huesos, que te las meta para que se vaya la artritis, se vaya esa parálisis, que te meta Dios la unción hasta los huesos, hasta los huesos, hasta los huesos, que te la metan a los huesos, hasta los huesos. Cabasira bacarabasaya. No me acordaré más de él. Mire, cuando vienen las pruebas, viene el desánimo. No me acordaré más de él, decía Jeremías, ni hablaré más en su nombre. ¿Cuánta gente tiene estancado su ministerio? ¿Cuánta gente que le servía a Dios ya no le sirve? ¿Cuánta gente que trabajaba para el Señor ya no trabaja? Antes lideraba, antes era cabeza, ahora ha venido a ser cola. Porque abandonaron la unción. Abandonaron la unción y Jesús dijo: me voy, pero yo les envío el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros para siempre. En el aposento alto cayó la unción y Pedro comenzó a hacer milagros. Y Pedro tenía tanta unción hasta los huesos que con su sombra, con la sombra de su cuerpo, con la sombra de sus huesos, sanaba a los enfermos. Mire que cuando hay unción en tu cuerpo, Pablo estaba tan lleno de la unción hasta los huesos que él regalaba los paños y la gente los llevaba y le ponía a los enfermos y los enfermos se sanaban. Una vez un hermano me dijo: apóstol, regáleme una leva. Y le regalé una leva, un hermano de otro ministerio. Se la saqué del closet y toma, le digo. Y ahí va una corbata también. Y después me llama por teléfono y me dice: me invitaron a una campaña. Oiga, se lo digo delante de Dios y no para vanagloriarlo a usted ni nada, pero nunca había predicado como ese día prediqué. Nunca había visto echar fuera demonios como ese día echar fuera demonios. Eso es cuando usted tiene unción en los huesos. Y cuando la unción está en los huesos, está en la lengua. La unción está en la mente, la unción está en los ojos, la unción está en los oídos, la unción está en las manos, la unción está en los pies, la unción está en los dedos, la unción está en las uñas, en los dientes. Pero ahora, claro, se ve un fanatismo tan grande dentro de las congregaciones porque no hay unción en los huesos. Cuando no hay unción en los huesos, entonces usted ve el fanatismo, predicadores que tienen que estarles virando el cuello para tumbar a la gente. Y la gente diciendo gloria a Dios. Eso es lo que yo no entiendo, cómo la gente ha caído en esa gravedad doctrinal.
Una vez yo fui a una vigilia. Todavía no era pastor, era evangelista. Fui a una radio, era una vigilia radial. Y comenzaron a cantar y la unción comenzó a caer. Y como había ido poca gente, recogieron la silla y todos nos arrimamos a la pared. Y canta y canta y canta. Y comienza a caer la unción. Y a un hermano le comienza a mover el Señor el cuello así. Y viene un predicador de los que estaba ahí, creo que era invitado. Y le coge la cabeza. Tras que el Señor se la movía, él se la movía más. O sea, el Señor se la movía para acá y el otro para acá. Y para acá, y para acá, y para acá. Yo dije, le sacó el cuello. Y después siguió el que estaba al lado. Y lo cogía, recibe, 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 recibe. Y hasta acá, y hasta acá. Ahí seguía otro. Y ahí seguía yo. Y cuando siguió donde estaba el otro, lloraba por todos los cielos. Padre Santo, que en el nombre de Jesús, que no me vire el cuello, que no me vire el cuello, que no me vire. Y ese hombre se fue. Si no, ahorita le estuviera predicando así, hermano. Pero cuando hay unción hasta los huesos, no hace falta ni tocar a las personas. Es como un imán. ¿Ha visto un imán cuando jala un hierro? La unción es así. Cuando tú la tienes hasta los huesos, solamente levanta la mano y la unción cae. Solamente sopla y el Espíritu Santo viene. Solamente habla y la unción ministra. ¡Alaba la gloria de Dios! La unción hasta los huesos. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Póngase de pie en esta hora.